Bien, entonces sí, ahora continuamos. Bueno, entonces estamos diciendo, media aritmética para datos que no están, digamos, en una tabla, ya la vimos, suma de datos y entre el número total de datos. Media aritmética para datos que están en una tabla, pues es sumar, es multiplicar la frecuencia de cada dato, ¿verdad? La frecuencia por el dato. Y lo escribimos en una tercera columna, ¿verdad? Y luego hacemos la suma y este valor 149 es justamente la sumatoria de todos los datos, ¿verdad? Entonces es la misma idea de la media aritmética, la sumatoria de los datos entre el número total de datos. Y en este caso el número total de datos 21, hemos llegado a que la media aritmética es igual a 7.9. Ahora, podemos tener los datos sin tenerlos en una tabla, y de nosotros va a depender si lo escribimos en una tabla y lo hacemos de esta manera. Yo le aconsejaría que si ustedes tienen una serie de datos, digamos, bastante grande, digamos más de 10 datos, entonces yo aconsejaría que lo hicieran mediante una tabla, porque es más fácil, ¿verdad? Multiplicar los datos por la frecuencia, luego sumarlo y luego esa suma pues dividirla entre el número total de datos y ya tener el valor, ¿verdad? Digamos, es un poco más fácil en cuestión de cálculo y evitamos equivocarnos, ¿verdad? Porque a lo mejor, imagínense, tengamos 25 datos, pero algún dato no lo pongamos, no lo sumemos, entonces nos varían. Ahora, acá en la frecuencia podemos darnos cuenta de que si realmente tenemos los 21 datos o los 25 datos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué más? Hasta aquí creo que vamos todo bien. Bueno, ustedes, vamos a resolver ¿verdad? Vamos a resolver este problema. Bien, vamos a quitar estos. No vamos a hacer muchos, ¿verdad? Bien, voy a quitar acá. Eliminar fila. Bien, hagamos bueno, acá habla de, a el enunciado del ejercicio y vamos a ver, ok. Bien, hagamos este ejercicio. Hagámoslo, bueno, ustedes lo van a hacer. Y acá tenemos el peso, ¿verdad? Tenemos peso y tenemos la frecuencia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a determinar acá es media aritmética, ¿verdad? Estamos en el tema de media aritmética. Entonces, lo que vamos a determinar es eso, la media aritmética. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ustedes tienen que copiar esta tablita en su cuaderno, ¿verdad? Copiar la tablita en su cuaderno. El enunciado, vamos a ver, el enunciado no es necesario, ¿verdad? Solo ustedes pónganle ahí ejercicios para calcular media aritmética, ¿verdad? Copian la tablita y calculamos la media aritmética. Lo primero que podemos hacer es calcular el total de datos, ¿verdad? Calcular este total de datos. Tenemos 3 más 6, 9, ¿verdad? 24. Más 7, gracias. 24. Gracias. 24, muy bien. Ahora podemos, acá ustedes le agregan una columna, ¿verdad? Ustedes le agregan una columna. Insertar, vamos a ver aquí. Y esa columna va a ser la frecuencia multiplicado por los X. Hola, dígame. Fíjese que a mí se me gusta bastante esto, no le oigo bien. Bueno, no sé si a los demás también le pasa lo mismo, porque si les pasa lo mismo va a ser mi señal. No, yo creo que es la señal de la compañera porque yo no la escucho bien. Yo lo escucho bien. Va, perfecto. Bien, Ya intentó subir su nombre, compañera. Sí, bueno, ahí también, por ejemplo, a la compañera que acaba de hablar no le escuché muy bien, entonces ahí también estoy teniendo problemas para escuchar. Pero igual, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Ya está siendo grabada, no hay ningún problema, ¿verdad? Espero que sí, me puede escuchar bien. Bien, entonces vamos a
escribir, ¿verdad? Estos valores. Ustedes ahí lo terminan y luego pues me dictan, ¿verdad? Alguien que me dicte la multiplicación, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es la multiplicación de cada uno de los pesos por su frecuencia, ¿verdad? Cada uno de los pesos por su frecuencia. Eso significa que hay 3 datos, son 98, ¿verdad? Peso, hay 3 datos con 98, que pesan 98, ¿verdad? Es un cantante, Basil Alexander. No, yo es Basil. Yo veo que tu hermana me ha... Apaguen los micrófonos, por favor. Vaya, ¿cuánto nos da 98 por 3? Da 294. 294, gracias. 102 por 6 son 600. Me da 612. 612. Gracias. Luego 735. Y el último 780. 780. Bueno, gracias. ¿Quién hizo ya sumatoria? No, licenciado. Dígame. En el último es 880. Ah, perdón. El último es 880. Bien, gracias. Sumatoria, ¿cuánto nos dio? 2521. 2521. Bien, entonces ahora pues nos vamos, ¿verdad? A la fórmula que habíamos. Bueno, voy a copiar esta que tengo acá, ¿verdad? Y ustedes hacen la división, ¿verdad? La división que ustedes tienen ahí. Acá pues voy a escribir los 2521 entre 24, ¿verdad? Y esa división... Y si no me equivoco, das 105.04. 105.04. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos media aritmética, ¿verdad? Media aritmética para datos que están en una tabla. 105.04 es el peso promedio, ¿verdad? Es el peso promedio de estos 24 datos que nosotros tenemos. Bien, pero ahora, bueno, no sé si ya, yo creo que ya vamos a dar un chancecito que terminemos. Creo que ya todos estamos ya encontrando ese valor. 105.04, ¿verdad? Media aritmética de los 24 datos en esta tabla. Bien, vamos a lo que es media aritmética para datos agrupados. Nosotros podemos tener datos agrupados. ¿Qué significa que tengamos datos agrupados? Significa que nosotros en un intervalo, ¿verdad? Tenemos datos. Y lo que tenemos es frecuencia, ¿verdad? Ya no, digamos que en este caso, ya no conocemos los salarios en sí de las personas, pero sí sabemos en qué rango está, sí sabemos más o menos cuánto está ganando, ¿verdad? Por ejemplo, el primer intervalo, la primera clase, hay 8 personas, ¿verdad? 8 personas, bueno, acá podemos escribir el total, ¿cuánto es? 8 más 5, 13, más 7, 20, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 20 personas que, quiero ver, 8 más 5, sí, estamos bien, ¿verdad? 20 personas de una empresa y que 8 de ellas están recibiendo un salario entre 300 y 349, ¿verdad? No sabemos específicamente cuál es el salario de esos 8, pero lo que sí sabemos es que su salario ronda entre 300 y 349. De la misma forma, en la siguiente clase hay 5 trabajadores que ganan entre 350 y 399. Igual no sabemos cuáles son esos datos, ¿verdad? No sabemos cuánto gana cada uno de ellos, pero sí sabemos que está dentro de esa clase. Y de la misma forma hay 7 No puedo ver su pantalla, discúlpeme. Vamos a ver, ¿todos están teniendo ese problema? No, yo sí lo observo. No. Bueno, Sí, yo también. Yo igual. A mí no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Ah, bueno, yo sí le puedo ver. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ha de ser, digamos, el internet, Yo me escucho. que ha de estar, digamos, lento. Entonces, Bueno. bien, vamos a seguir, ¿verdad?
Entonces, decíamos, hay 7 trabajadores que ganan entre 400 y 449, ¿verdad? Y como les digo, no sabemos, cuando tenemos datos agrupados, no sabemos cuál es cada uno de los datos, pero sí sabemos el número de datos que están en cada una de las clases. Eso es lo que sabemos con la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia en este caso ya es la cantidad de datos que están en cada clase, ¿verdad? Entonces, para estos 8 trabajadores, tenemos que, para encontrar media aritmética, tenemos que tomar un valor que represente a esos 8 trabajadores, un salario que lo represente, ¿verdad? Como les digo, no sabemos cuánto gana cada quien, pero sí podemos dentro de ese intervalo o dentro de esa clase encontrar o tomar un valor que los represente, un salario que represente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tomar el punto medio de cada clase, el punto medio de cada intervalo, ¿verdad? Eso lo vamos a tomar y lo vamos a agregar aquí, como vamos a necesitar una segunda, bueno, una tercera columna, ¿verdad? Vamos a necesitar una tercera columna. Y a esa tercera columna le vamos a poner PM, de punto medio. Entonces vamos a escribir el punto medio de cada clase. ¿Cómo vamos a determinar punto medio? Vean, vamos a hacer, si quieren escribimos, voy a escribir una formulita aquí, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. El punto medio lo vamos a determinar como la suma o el promedio de los extremos de cada clase, ¿verdad? Es decir, vamos a poner el límite, vamos a poner inferior, vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Vamos a escribir así. Aquí, límite inferior, ¿verdad? Y lo vamos a sumar esto con el límite superior, ¿verdad? El límite superior. Vamos a escribirlo así. El límite superior, ¿verdad? Y esto lo vamos a dividir entre 2. Así vamos a encontrar punto medio, ¿verdad? Prácticamente sería como el promedio, ¿verdad? De los extremos de cada clase. Así sería. Para el primero entonces sería 324.5. Ajá. Permítame, gracias que usted ya terminó de calcular eso y yo ni he terminado de escribir la fórmula. Bueno, acá solo termino de escribir la fórmula. Vamos a ver, estoy mal aquí con esto. Vamos a copiar hasta aquí. Permítame para escribir bien esto. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Creo que Ceci fue quien me habló. ¿Cuánto me dijo? 300. 24.5. 24.5. Muy bien. El siguiente 374.5. Del siguiente 374.5 y el siguiente 424.5. 24.5. Muy bien. Estoy mal. Muy bien. Vamos a ver los demás compañeros, si llegan a los mismos valores está bien, si no pues por ahí me avisan, ¿verdad? Entonces el punto medio va a ser, sumamos los extremos de cada uno de las clases y lo dividimos entre 2, ¿verdad? Lo dividimos entre 2. Bien, vamos a ver, tenemos punto medio, ¿verdad? Ahora, ese valor o ese dato, pues me representa el salario de estos 8 trabajadores. El 324.5 es un salario que me representa ese intervalo, ¿verdad? Y entonces voy a multiplicar ahora esa frecuencia por este valor de punto medio, ¿verdad? Porque recuerden, la media aritmética es suma de todos los datos entre el número de datos. Ahora, como yo no sé cuáles son estos datos, ¿verdad? Pero sí sé cuál es la frecuencia de cada una de las clases,
voy a tomar el punto medio de la clase y lo multiplico por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, acá voy a agregar una segunda, ¿verdad? Una cuarta, en este caso sería una cuarta columna, ¿verdad? Agrego una cuarta columna y entonces voy a poner frecuencia por punto medio, ¿verdad? Frecuencia por punto medio, así. Entonces ahora hago lo que es multiplicación, ¿verdad? Hago lo que es multiplicación. Entonces 2596. 2596. 2000. Perfecto. El siguiente. $1875.5. Muy bien, gracias. Y el último, ¿cuánto nos queda? 2971.5. Gracias. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Acá el 2596 es la suma de los 8 salarios de las personas que están, o de los salarios de las 8 personas que están en este... Licenciado. Clase. Dígame. Disculpe que lo interrumpa. No, dígame. Pero ahí donde dice 1877.5, no sé si soy yo la que está mal, pero a mí me sale 1872.5. Igual a mí. 72. Ah, bien, entonces lo vamos a dejar como 1000. Sí, es cierto, está equivocado. Bien, gracias. Bien, entonces eso representa, ¿verdad? Esta 2596 es la suma de los 8 salarios que están en la primera clase. Los 1872.5 es la suma de los 5 salarios que están en la segunda clase. Los 2970, ¿cuánto? 71.5, ¿verdad? 2971.5 sí, punto 5 es ahí. Son la suma de los salarios que están en la tercera clase. Si sumo todo esto, va a ser la suma de los 20 salarios. 7.440. 7.440. Es la suma de todos los 20 salarios. Y ahora, ¿qué me hace falta hacer? Bueno, dividirlo entre el total de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir acá, vamos a ver, vamos a escribir ahora la misma fórmula, ¿verdad? Vamos, va a ser un poco diferente, pero voy a solamente copiar acá. Y tenemos, ¿qué sería? Acá sería la sumatoria de quién? De la, vamos a escribir, de la frecuencia, ¿verdad? F sub i por el punto medio, ¿verdad? Por el punto medio. Vamos a escribir esto. Espérame. Vamos a ver, así. Por el punto medio, ¿verdad? Acá pues le puedo escribir punto así. Punto medio sub i, ¿verdad? Que significa de cada uno de los datos, ¿verdad? De F1 es 8, ¿verdad? El punto medio de la primera clase es ¿verdad? Entonces, esta formulita que está acá la vamos a escribir así. Entonces ahora escribo el dato, ¿verdad? La sumatoria de todos los salarios, que es 7.440 entre 20, ¿verdad? Sería entre 20. Esto, ¿cuál es el resultado? 372. ¿Cuánto? 372. Gracias, 372. ¿Qué significa? Que el promedio de todos los 20 trabajadores es 372, ¿verdad? No será 3.720. No, es 372. Ajá, no puede ser 3.720 porque como es un promedio, o sea que tiene que estar dentro de 300. El salario es de entre 300 y 449. Ajá.
Entonces, sí, yo hice mala división, es que lo dividí entre 2 en vez de dividirlo entre 20. Bueno, está bien. Está bien que ya lo corregimos. Bien, entonces, acá ya tenemos, ¿verdad? Tenemos que ese es el salario promedio de todos estos datos. Vean que es 372, ¿verdad? 372. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos 7 trabajadores que ganan entre 400, digamos, no, 372 está acá, ¿verdad? En la segunda clase, ¿verdad? En la segunda clase. Porque vean que tenemos 8 datos que ganan 8 trabajadores que ganan 300, 349 y 7 que ganan entre 400 y 449. Entonces es una distribución, digamos, bastante balanceada y el dato pues está acá, ¿verdad? En 372. Bien, entonces así vamos a encontrar lo que es media aritmética, ¿verdad? Para datos que están en una tabla, ¿verdad? Datos que están en una tabla y datos que están en una distribución de frecuencia con intervalos de clase, ¿verdad? Bien, no sé si hay preguntas hasta ahorita, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, pasemos a lo siguiente, ¿verdad? Pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de mediana. Vamos a hablar de mediana. ¿Qué era la mediana? Vamos a ver acá. Katia Rivas. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Es el dato que representa una posición central en la serie de datos, en la serie que tenemos. En el caso de la media es un promedio, pero la mediana, cuando los ordenamos, hay un dato que ocupa la posición central. Si es una serie impar, fácilmente se contabilizan los datos que quedan a su izquierda, a su derecha, y se puede obtener, pero cuando es un dato par, se suman los dos datos que quedan en el centro, se dividen entre 2 y obtenemos la mediana de esa serie. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¡excelente, Katia! Sí, esa es buena explicación. Buena explicación. Entonces, eso es la mediana, ¿verdad? Eso es la mediana, que nos deja, es un valor central, ¿verdad? Que nos deja un 50% de la distribución al lado izquierdo y un 50% al lado derecho. Eso es, en otras palabras, lo que nos dijo la compañera, ¿verdad? La misma cantidad de datos hacia la izquierda, la misma cantidad de datos en la derecha, ¿verdad? De nuestra distribución, la mediana nos deja el 50% a ambos lados. Y cuando hablamos de medidas de posición, también mencionamos en algún lugar a la mediana, ¿verdad? También nos sirve como medida de posición la mediana. A pesar de ser medida de centralización, nos sirve como medida de posición. Bien, eso puede ser, digamos, una pregunta de laboratorio, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué relación tiene la mediana con las medidas de posición, ¿verdad? Entonces, ¿con qué medida de posición se relaciona la mediana, ¿verdad? Entonces, lo que nos dijo la compañera, pues muy bien la explicación, gracias. Esa es la mediana, pero bien, entonces la mediana es simplemente, tenemos un conjunto de datos, ¿verdad? Que puede estar desordenado o ordenado, ¿verdad? Puede estar así. Si está desordenado, lo primero que tenemos que hacer es ordenar, y los ordenamos de menor a mayor, ¿verdad? Nos ordenamos los datos de menor a mayor, como dijo la compañera, y encontramos, ¿verdad? El número, encontramos el valor de la mediana, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos para encontrar la mediana es sumar. Vamos a escribirlo así. No me lo voy a llevar. Puro choricito. Ese que aparece en... No hablen de chorizo, que yo tengo hambre. Por favor. Bien, la mediana. Nosotros lo ubicamos como n entre
n más 1 sería, ¿verdad? Vamos a escribirlo, permítanme, le escribo así, bien, perfecto, esto es n más 1 entre 2, así ubicamos la mediana, ¿verdad? Donde n es el número de datos, ¿verdad? Total de datos. Entonces ubicamos la mediana como n más 1 entre 2, ¿verdad? Vamos a ver, hagamos un ejemplo sencillo. Vamos a escribir que tenemos, lo voy a escribir ya ordenados. 5, 8, 12, tengo 15. Y luego pues vamos a encontrar la mediana, ¿verdad? La mediana en este caso va a ser lo siguiente. Vean, si nosotros tenemos, esto la mediana es la posición, ¿verdad? Lo que es la posición. N más 1 entre 2 es la posición. Quizás voy a escribir acá posición. Sería posición de la mediana, ¿verdad? Para que no se malinterprete. Posición de la mediana, ¿verdad? N más 1 entre 2. N es el total de datos. En nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso, ¿cuánto vale N? Tenemos solo 5 datos, ¿verdad? Ya están ordenados. N vale 5. Entonces tenemos 5, si quieren lo escribimos, ¿verdad? Entre 2, ¿verdad? Entonces tenemos 5 más 1, ¿verdad? Más 1 entre 2. ¿Cuánto es eso? 5 más 1, 6, entre 2, 3. Entonces nuestra mediana se encuentra en la posición 3, ¿verdad? ¿Qué dato ocupa la posición 3? 8, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta es posición. Entonces aquí vamos a escribir, por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra mediana, ¿verdad? O la mediana de este conjunto de datos, por lo tanto, la mediana es 8, ¿verdad? Es el dato que ocupa la posición 3. Bien, así nosotros encontramos la mediana, ¿verdad? Ahora, si nuestra distribución, nuestro conjunto de datos es un número par, ¿verdad? Es un número par. Nosotros, imagínense que yo tenga 4, ya lo puedo ordenar, 8, sería 17, 20, vamos a ver, 20, 25. Vamos a escribir otro que sería 31. Bien, ahí tenemos 6 datos, ¿verdad? Aquí tenemos 6 datos. De la misma forma vamos a utilizar la fórmula de la posición, ¿verdad? Es esta, la fórmula de la posición. Entonces, de la misma forma vamos a ubicar la mediana, ¿verdad? Vamos a ocupar siempre la misma fórmula. Y ahora, recordemos que tenemos 6 datos. 6 datos. Entonces, ahora el resultado es 3.5, ¿verdad? 3.5. Entonces, bueno, si quieren escribo esto también, que sería la posición, ¿verdad? La posición de la mediana es 3.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el promedio. Vamos a hacer el promedio de la posición 3 y el valor que está en la posición 4, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el promedio de los valores que están en esas posiciones. Entonces vean, tengo el valor 3.5 como posición, no hay un valor en esa posición, ¿verdad? Esa no es una posición. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el dato de la posición anterior, que sería 3, ¿verdad? De la posición que está a la izquierda y la posición que está a la derecha. Entonces tomamos esos datos y establecemos, hacemos el promedio, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál sería
ese valor? Vamos a ver, ¿cuál sería ese valor? Bien, vamos a la mediana. Vamos a escribirlo acá. La mediana va a ser igual al promedio de 17, ¿verdad? Eso lo vamos a dividir entre 2. 17 más la posición siguiente, que sería 20, entre 2. Esa es la mediana. ¿Cuánto es eso? 17 más 20, 37. Ajá, por ahí me dijeron cuánto es. 18.5. 18.5. Entonces, esta es nuestra mediana. Este valor de nuestra mediana. 18.5. Ese valor de 18.5, vean que me deja 3 valores o 3 datos en la izquierda, ¿verdad? El 4, el 8 y el 17. Y 3 a la derecha, ¿verdad? Que es el 20, el 25 y el 31, ¿verdad? Entonces, así vamos a ubicar, o así ubicamos nosotros la mediana para este conjunto de datos. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos datos en una tabla, ¿verdad? Tenemos una tabla para datos no agrupados, ¿verdad? Digo, para datos agrupados, perdón. Y nosotros queremos encontrar la mediana, ¿verdad? ¿Qué valores están involucrados ahí? Bien, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo lo calculamos. Vamos a ver, vamos a ocupar este ejemplo. Vamos a ocupar este ejemplo. Y voy a borrar el dato que no quiero. Pongamos que tenemos esta distribución. Voy a borrar estas dos columnas. Y tenemos esta tabla, ¿verdad? Tenemos esta tabla. Bien, ahora recordemos que la mediana es el valor de la posición central, ¿verdad? Es el valor de la posición central. Bien, podemos nosotros identificar en qué clase está la mediana. ¿Quién me dice? Vamos a ver, ¿puedo yo decir en qué clase está la mediana aquí? ¿Qué necesito para ver mejor eso? ¿Qué necesito para ver mejor eso? Porque recuerden, nosotros podemos escribir, digamos, en una línea de 300 a 449 y ir colocando los datos, ¿verdad? Ya vimos que el punto medio nos representa, pero ahorita no vamos a utilizar punto medio, pero podemos de alguna forma escribir ahí esporádicamente los datos, ¿verdad? Poner puntitos ahí entre 300 y 349, 8 puntitos, ¿verdad? Y luego pues hacer lo mismo para los otros intervalos. Pero luego, ¿en qué intervalo nosotros vamos a ubicar la mediana, ¿verdad? ¿En qué intervalo vamos a...? Recordemos una cosa, la mediana es para datos que están ordenados. Entonces, supongamos que los datos que están en estos intervalos ya están ordenados. Lo único que sabemos es que solo son 8, ¿verdad? Pero sí van a estar ordenados, ¿verdad? Desde el menor salario hasta el mayor salario en cada uno de las clases, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito para determinar dónde está la mediana? ¿O quién me dice a dónde está la mediana? ¿En qué intervalo? Por ahorita vamos a ver en qué intervalo está o en qué clase está. Por ahorita no vamos a ver cómo la vamos a determinar, solamente en qué clase está. Voy a poner acá frecuencia. Esta sería la frecuencia, lo voy a escribir así. Es de frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? El primer dato, este dato más este otro, que sería 8 más 5, es 13, gracias. 13 más 7, 20, ¿verdad? Entonces sencillo. Bien. Tenemos 20 datos. Nuestra mediana va a estar en la posición, entre la posición 10 y la posición 11. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos estamos hasta ahí?
Nuestra mediana va a estar entre la posición 10 y la posición 11. Ahí va a estar ubicada nuestra mediana, ¿verdad? Ahora, ¿en qué intervalo, en qué clase está la posición 10? En la frecuencia acumulada 13. Ah, ¿verdad? Exacto. Ahí, es decir, justamente en la primera clase yo tengo 8 datos, pero en la segunda clase, si sumamos desde 300 a 399, yo ya tengo 13 datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en esta clase está ubicada mi mediana, ¿verdad? Mi mediana en esta clase. Ahora, por aquí tengo 5 datos, ¿verdad? Acá tengo 5 datos y aquí está el dato que está en la posición 9, que está en la posición 10, que está en la posición 11, el que está en la 12 y el que está en la 13, ¿verdad? En esta clase tengo esos datos. Los datos que están en la posición 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, aquí está ubicada mi mediana. Ahora, voy a escribir la fórmula de la mediana. ¿Cómo vamos a...? Yo ya ubiqué, vean, yo ya ubiqué acá. Vamos a ver si lo coloreamos esto. No, esto no colorea los datos. Aquí. Vamos a ver. Qué feo me quedó esto. Ahí está. Bien, aquí vamos a ahí está. Bien, entonces ya me ubiqué yo acá, ¿verdad? En esta clase está nuestra mediana, ¿verdad? En esta clase está nuestra mediana. Bien, ya estoy ubicado ahí. Vamos a hacer esto, quizás vamos a pasar a la siguiente página. Uy, ¿qué pasó? Permítame que acabo de hacer un desorden. Bueno, nos pasamos a la siguiente página, ¿verdad? Aquí. Bien, aquí voy a escribir la fórmula, ¿verdad? Voy a escribir la fórmula de la mediana. La mediana la vamos a escribir de la siguiente manera. Van involucradas muchas variables, así como nosotros ubicamos las medidas de posición, ¿verdad? El primero es el L sub I. ¿Qué significa el L sub I? Significa límite el límite inferior, ¿verdad? Gracias. El límite inferior de la clase en donde está la mediana, ¿verdad? Luego vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir lo siguiente. Vamos a escribir esto. Así. Luego n entre 2, ¿verdad? N entre 2 es otro dato, ¿verdad? N, recordemos que es el número total de datos, ¿verdad? Luego está involucrado también, vamos a hacer una resta de la frecuencia acumulada, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior a la clase. Vean, esta fórmula es la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene la media. Eso significa F sub A sub A. Eso significa. Ya vamos a ver estos valores. Y luego lo vamos a multiplicar por C, donde C es el ancho de la clase. C es el ancho de la clase. Bien. Ahora, lo que está acá de denominador es la frecuencia de la clase, ¿verdad? La frecuencia de la clase. Si quieren, bueno, lo voy a dejar así, ¿verdad? El texto tiene F sub M, ¿verdad? El texto tiene F sub M. Lo voy a dejar como F sub M para que no los vaya a confundir. El texto que les voy a compartir. Bien, entonces esta es la fórmula para determinar la media. Digo la mediana, perdón. La fórmula para determinar la mediana. Bien, esta tablita la voy a tener que bajar. Pero si no la puedo bajar, pues la voy a copiar. Bien, la tenemos aquí. Ahí tenemos la tablita. Vale, entonces esta es la fórmula. ¿Cómo lo vamos a determinar ahora que ya tenemos la fórmula?
Bien, si quieren, escribamos cada uno de los datos. Escribamos primero cada uno de los datos. L sub I, ¿verdad? Que sería el límite inferior. ¿Cuánto es? 350. Muchas gracias. Luego tenemos la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior a la clase. ¿Cuánto es esto? Esto es igual a, la frecuencia acumulada es esta, ¿verdad? En esta columna, en la última. Anterior a la clase que me contiene la mediana es esta, ¿verdad? Es decir, es 8, ¿verdad? Es 8. Luego la frecuencia F sub M, ¿verdad? F sub M es igual a la frecuencia de la clase que me contiene la mediana, ¿verdad? En ese caso es 5, ¿verdad? Muy bien. Y el otro dato que me hace falta, bueno, n entre 2, 20 entre 2 es 10, ¿verdad? 20 entre 2 es 10. El otro que me hace falta es C, ¿verdad? C. ¿Cuánto vale C? 49. 49. Bien. Vamos a ver. C, el ancho de la clase, ¿verdad? 300. 49. C es 49. Bien. Ahora. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula, ¿verdad? Ya tenemos todos los valores y los sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Que sería la mediana, va a ser igual 350 más n entre 2, estamos hablando que es 10, ¿verdad? Bueno, acá le voy a poner entre 5, ¿verdad? Es 10. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada anterior a la clase? Es 8, ¿verdad? Entonces eso de 10 menos 8 y entre 5, ¿verdad? Que sería la frecuencia de la clase, y eso lo vamos a multiplicar por 49, ¿verdad? Eso va a estar multiplicado por 49. Entonces, bueno, aquí ya nos olvidamos de la tabla y vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Vamos a hacer los cálculos. 350 más, ¿cuánto es 10 menos 8? Es 2, ¿verdad? 2 por 49, ¿cuánto es? 98. 98. Ajá, 98 entre 5, ¿verdad? 98 entre 5. 19.6. Gracias. Entonces aquí escribir igual 350 más 19.6 más 19.6. Entonces acá pues ya terminamos. Sería 369.6, ¿verdad? Entonces ese es el valor de nuestra mediana, ¿verdad? Entonces vean que es un valor que está justamente en el intervalo, en esta clase, ¿verdad? Justamente está en esta clase, 369.6. Bien, entonces cuando tengamos que encontrar la mediana para datos que están agrupados, pues es hacerlo de esta manera, ¿verdad? Utilizando estas fórmulas y ubicando. Cuando nosotros ya ubicamos dónde está nuestra mediana, ¿verdad? En qué clase está nuestra mediana, lo ubicamos de esta manera. Bien, eso está muy bien. No sé si hay preguntas con respecto a ese valor de la mediana. No, muy bien. Bien, otro valor que nosotros tomamos como medida de posición, medida de centralización, es la moda, ¿verdad? Es la moda. ¿Qué decíamos que era la moda?
¿Qué decíamos que era la moda? El dato que más se repite. El dato que más se repite, ¿verdad? Es el dato que más se repite. Bien, en este caso, pues nos vamos a ubicar siempre para encontrar moda. Bueno, si tenemos una distribución de datos, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Si tenemos una distribución de datos, pues nosotros lo hacemos mediante una tabla, lo escribimos mediante una tabla y cuando hacemos eso, nosotros vemos el dato que más se repite. ¿Qué significa el dato que más se repite? Es el dato que tenga más frecuencia, ¿verdad? Ese es el dato que tenga más frecuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos al ejemplo ¿qué? Bueno, el ejemplo de los pesos. Acá el dato que más se repite es 110, ¿verdad? Es el dato que tiene más frecuencia en el ejemplo de los pesos. Y en el ejemplo de las calificaciones, el dato que más se repite es 6, ¿verdad? Esa es la moda, 6. Ese es el dato que más se repite. Ahora, cuando ya tenemos unos datos, ¿verdad? Agrupados, pues la moda también tiene su fórmula, ¿verdad? La moda tiene su fórmula. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver en qué clase está, digamos, la frecuencia que más se repite, ¿verdad? En qué datos está la frecuencia que más se repite. Y a partir de ahí, perdón, a partir de ahí nosotros ubicamos la moda, ¿verdad? Los valores que están involucrados en esa fórmula. Bien, permítanme un ratito, por favor. Voy a tomar un poco de agua. Si quieren ahorita nos tomamos 5 minutos. Son las 3 y 4, las 3 y 4, las 3 y 5. Tomémonos 5 minutos y volvemos a las 3 y 10. Bien, ya estoy. Voy a decir algo que se me escapó. Bueno. Se me escapó cuando tenemos los datos agrupados. Es que cuando hablamos de los límites, estamos hablando de los límites reales. Entonces aquí se me escapó en los ejemplos anteriores, solo es de cambiar ese dato, ¿verdad? Cuando tenemos, digamos, una tabla de esta forma, ¿verdad? Aquí entre 349 a 350 hay un punto, ¿verdad? Y ese punto no lo tenemos que dejar, esa parte no la tenemos que dejar, digamos, libre, ¿verdad? A lo mejor hay algún salario que sea 349.5, imagínense, 349.2 o 349.8. Entonces ahí me van a disculpar que se me escapó esa parte, pero es bueno, vamos a tomar esos límites como los límites reales, ¿verdad? Esos son límites, pero no son los límites reales. Lo que voy a hacer es voy a insertar, digamos, un cuadro hacia la izquierda, ¿verdad? Y le voy a escribir límites reales, ¿verdad? Entonces los límites reales, en este caso, va a ir de 299.5 a 349.5. Y entonces aquí en la siguiente clase vamos a empezar de 349.5, ¿verdad? De justamente donde terminamos el límite superior de la clase anterior a 399.5, ¿verdad? Y en 399.5 empezamos la siguiente clase hasta 449.5. Entonces, estos son los límites reales y cuando yo dije límite en la fórmula anterior, justamente era el límite real, o sea que era el 349.5. Entonces ahí nomás hacemos esa corrección, por favor. Y aquí pues ya lo vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces cuando ya tengamos, digamos, distribución
utilizando estos límites de esta forma, así como que donde termina la clase, esta clase, empieza la otra clase, ¿verdad? Si ya lo tenemos así, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si lo tenemos así como... Eso siempre hay que hacerlo, licenciado, disculpe. Sí, eso siempre hay que hacerlo, eso siempre hay que hacerlo. Siempre. Entonces, siempre de establecer los límites, escribir los límites. Licenciado, quizá puede hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero dígame. Estamos escribiendo en el chat, ¿por qué la siguiente semana después del 10 no van a haber clases? Disculpe que no estaba revisando el chat. Me está hablando del... Por ejemplo, el jueves. El otro... ajá. Fíjese que no tengo conocimiento por qué no va a haber clase del día jueves en esa pero sí en la calendarización justamente está la calendarización que nos da nosotros al principio de ciclo, ¿verdad? Justamente está que no va a haber digamos clase virtual. Bueno. Eso es así. Bien, entonces ahí con esta parte de los límites reales es de hacerlo siempre, ¿verdad? De hacerlo siempre, escribir siempre los límites reales, para no dejar valores, digamos, ahí como que información que a lo mejor se pierda información justamente ahí. Así es que siempre los límites reales. Eso hay que corregirlo en los ejemplos que estábamos desarrollando anteriormente. Bien, entonces estábamos hablando de moda y decíamos que nuestro mayor valor, bueno, esto lo de amarillo y lo voy a quitar porque pues ahí estábamos ubicando lo que era la mediana, ¿verdad? Entonces ahora pues voy a quitar eso y hablamos de la moda. La moda en este ejercicio, bueno, permítanme, vamos a ver, déjenme pensar. Bien, vemos que la frecuencia que tiene mayor valor, ¿verdad? O la mayor frecuencia está en la primer clase, ¿verdad? Entonces ahí vamos a establecer nuestro punto de partida, ¿verdad? Esta clase es la que tiene más frecuencia, es la que tiene más empleados en este caso. La moda va a estar definida de la siguiente manera, ¿verdad? Se define como M sub O, ¿verdad? Igual al límite inferior, ¿verdad? Al límite inferior más, vamos a escribir esto, B sub 1, ya explico qué significa eso. Voy a escribir B sub 1 y acá va a ser B sub 1 más B sub 2. Ya vamos a ver qué significa ese B sub 1 y ese B sub 2. Multiplicado por el ancho de la clase, ¿verdad? El ancho de la clase. Bien, acá, cuando hacíamos el ancho de la clase, me voy a retrasar acá. Cuando hacíamos el ancho de la clase, entonces este C ya es 50, ¿verdad? No los quiero perder en eso, pero me voy hasta acá porque ahora este es el ancho de la clase, pero ya con los límites reales, ¿verdad? Entonces, como le hemos sumado 0.5 a la izquierda, 0.5 a la derecha, entonces este ya es 50. Entonces ahí hacen la corrección ustedes ahí, ¿verdad? En sus cuadernos. Este es 50 y este es 49.5, ¿verdad? Entonces ya les va a dar otro valor. Bueno, si quieren, lo corregimos rápido, ¿verdad? Lo corregimos rápido. Este es 50, ¿verdad? Acá era 2 por 50 era 100, ¿verdad? 2 por 50, eso es 100, porque 10 menos 8 es 2, ¿verdad? 2 por 50, 100, 100 entre 5, eso ya es 20, ¿verdad? Gracias. Y aquí esto es 49.5, ¿verdad? Entonces acá me quedaba 369.6. Prácticamente me llegamos entre... sí, perdón. 9.5.
Ajá. Sí, aquí. Gracias. Entonces, ahí tenemos ya el valor de la mediana, ¿verdad? Entonces, acá es exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién es ese B sub 1? Vean, B sub 1 va a ser la diferencia entre la mayor frecuencia, ¿verdad? Que esta mayor frecuencia en este caso es 8. La diferencia entre la mayor frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia también le llaman frecuencia absoluta, eso lo mencioné en un momento. Y la frecuencia absoluta anterior, ¿verdad? En este caso vamos a escribir, si gustan escribo vamos a escribir B sub 1, B sub 1, acá, así, B sub 1 es la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior, ¿verdad? La frecuencia anterior. Ahí está. Eso es B sub 1. Y B sub 2 va a ser la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia posterior, ¿verdad? Y la frecuencia posterior. Eso es B sub 2. Bien, acá la frecuencia anterior es 0, ¿verdad? La frecuencia anterior es 0. Y la frecuencia... Licenciado, ahí ha puesto 2 veces B sub 1 y B sub 1. Perdón, que solo copié, gracias. Solo copié. Bien, ahí está B sub 2. Ese es B sub 2. Entonces, tenemos B sub 1, la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior. Y B sub 2 es la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia posterior. La frecuencia posterior a esta, ¿verdad? Que es la mayor frecuencia, es 5, ¿verdad? La frecuencia posterior es 5. Y la frecuencia anterior es 0, ¿verdad? Es 0. En este caso, ¿verdad? Es 0. Bien, entonces vamos a copiar esos valores, ¿verdad? Vamos a escribir. Si gustan, vamos a ver. Si gustan, lo copiamos los datos acá. Por ejemplo, el L sub I, ¿cuánto es? El L sub I, nos vamos acá y vemos que es 299.5, ¿verdad? 299.5. 299.5. Bien, ese es L sub I. B sub 1. B sub 1. ¿Qué decíamos que era? La diferencia entre la frecuencia mayor y la frecuencia anterior. O sea que la frecuencia mayor es 8. La frecuencia anterior es 0. Entonces eso es 8, ¿verdad? Luego, eso es B sub 1. B sub 2, ¿verdad? B sub 2 es la diferencia entre la mayor frecuencia y la posterior. O sea, que es 8 menos 5, ¿verdad? En este caso. Es 8 menos 5. Bien, ¿cuánto es 8 menos 5? Eso es 3, ¿verdad? Eso es 3. Entonces B sub 2 es 3, B sub 1 es 8. ¿Cuánto vale C? C vale... Perdón, ahí está. C vale 50, ¿verdad? C vale 50. Bien, entonces ya tenemos todos los datos que nosotros necesitamos y vamos a ahora sustituir, ¿verdad? M sub O, aquí. Así, bien. M es la moda, es igual a el límite inferior, 299.5 más B sub 1. B sub 1 es 8, ¿verdad? Entre B sub 1 más B sub 2. Vamos a escribir 8 y más 3, ¿verdad? 8 más 3. Eso es 8 es B sub 1, 3 es B sub 2. C vale 50. Perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es operar, ¿verdad? Escribimos 299.5 más 8 por 50. ¿Cuánto es? Es
500, 200, ¿verdad? No, 400. ¿Quién me ayuda con la matemática? Nadie. Hola, se me fueron. No, licenciado. Bien. Entonces es 8 por 50 es 400, ¿verdad? Ustedes me corrigen si me he equivocado. Luego, yo creo que me he equivocado, ¿verdad? No, estamos bien. No estamos bien. No, sí está bien. Estamos bien. Y 8 más 3, 11, ¿verdad? Aquí sí me ayudan ustedes. 400 entre 11. Ajá. 36.36.4. 36.36. Ajá. Va, gracias. Esto lo sumamos. Ahora súmalo con 299.5. Eso va a ser 335.86. 86. Gracias. 335.86. Gracias. ¿Qué tipo de nivel tiene? Bien, entonces la moda es igual a 335.86 y es un valor que está justamente aquí, ¿verdad? En esta clase. Bien, así vamos a encontrar moda, mediana y media aritmética para datos agrupados. Excelente. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado el día de ahora. No. Bien, perfecto. Ujú. Bueno, Yo tengo la pregunta, si hubiese quedado como el dato que hubiésemos tenido que ocupar el de 349.5, 399.5, cuando dice la frecuencia anterior, ¿a qué se referiría? vamos, permítame. Para explicar eso voy a tocar esto y voy a cambiar datos para explicarle esto. Vamos a ver aquí. Vaya, solamente para hacer una referencia. Así. Esta última columna, pues en esta parte no la necesito, ¿verdad? Eliminar columna. Tengo que seleccionar. Bien, solo voy a eliminar esto para explicar eso. Ahí está. Bien. Acá, si nosotros tuviéramos algo parecido, ¿verdad? Donde ahora sí tuviésemos la frecuencia anterior. Entonces, B sub 1, ¿verdad? B sub 1, ¿qué decíamos que era? B sub 1 decíamos que era la diferencia entre la frecuencia, entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior. En este caso, la mayor frecuencia es 9. La frecuencia anterior sería 3. Exacto, sería 3. Entonces aquí sería, ¿cuánto? Sería 6, ¿verdad? Y el B sub 2 lo encontramos igual, ¿verdad? B sub 2 sería el de la diferencia entre la mayor frecuencia, que sigue siendo 9, menos la frecuencia posterior. Exacto. Entonces, 7. en este caso sería 7. Entonces, la diferencia es 2. Recordemos que esta diferencia la hacemos la frecuencia mayor o la mayor frecuencia menos las otras, ¿verdad? Porque recordemos que esto va a dar siempre positivo, porque como estamos centrados en la mayor frecuencia, las demás frecuencias van a ser menos, ¿verdad? Entonces 9 menos 3 es 6, 9 menos 7 es 2. Esos números siempre nos van a dar positivo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con la frecuencia anterior y la frecuencia posterior. A la frecuencia o a la clase donde nosotros nos ubicamos para determinar nuestra moda, ¿verdad? Para determinar nuestra moda.
Vea que todo tiene sentido, es decir, nos ubicamos justamente, bueno, en este caso ya no sería acá, ¿verdad? Solo para cuestiones sería, estaríamos ubicados aquí, ¿verdad? Ahí estaríamos ubicados. Y pues luego determinamos todo lo demás, ¿verdad? Límite, en este caso sería el límite inferior, sería el 349.5 y C sería siempre 50. Ahora, algo muy importante que hay que, digamos, pensar o ver, que todos los ejemplos que hemos hecho tienen el mismo ancho de clase, pero pueda que nos topemos con distribuciones en algún momento, no va a ser el caso en este curso, ¿verdad? Pero en algún momento pueda que ustedes les toque resolver un problema con distintos anchos de clase, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Siempre establecer los límites reales y siempre ver si realmente todos las clases tienen el mismo ancho. Si no, pues ahí ustedes ubican exactamente el ancho de clase de esa clase, en donde ustedes están encontrando ya sea media, ya sea mediana, ya sea moda, ¿verdad? Tendríamos nosotros que hacer el ancho de clase. Tendrían ustedes que determinar el ancho de clase, ¿verdad? Aunque en este caso en este caso lo sacamos para uno y ya vimos que ese es para todos, ¿verdad? El mismo ancho de clase para todos. Pero puede que en algún momento se encuentren con distintos anchos de clase, ¿verdad? Distintos tamaños de intervalo. En este caso nosotros hemos trabajado solo problemas con la misma longitud de cada intervalo. Pero vean, podemos determinar, digamos, media, mediana y moda para datos que no conocemos. Solo conocemos justamente por poquitos a dónde están, ¿verdad? Demostré en este ejemplo que estamos haciendo ahorita, 3 datos que están entre 299.5 y 349.5, que no sabemos cuáles son. También estamos acá sabiendo que hay 9 datos que están entre 349.5 y 399.5, ¿verdad? Y a partir de esa información que tenemos, aplicamos las fórmulas que acabamos de ver para determinar justamente lo que es moda, mediana quiero ver, moda, mediana y media aritmética, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Utilizamos esas fórmulas para determinar esos valores. Y vamos a dejar para el jueves siempre una sesión así como la que hemos tenido ahora y hablamos de las medidas de posición. Voy a ver cómo estoy del tiempo para poder, si nos programamos el otro jueves, pero eso ustedes lo solicitan, ¿verdad? Si ustedes solicitan que les ayude para el jueves que no vamos a tener actividad, yo les puedo ayudar, ¿verdad? Claro, eso me lo tienen que solicitar solo a mí, ¿verdad? No es que le vayan a solicitar a la licenciada Mayra. Eso sería un acuerdo entre ustedes y yo, si ustedes ven a bien que nos reunamos un rato, 1 hora puede ser, y comentamos, ¿verdad? Aunque no haya programada una sesión, ¿verdad? Eso lo hacemos, lo vemos y lo programamos el siguiente jueves. Digo, el próximo jueves. ¿Verdad? Está bien, licenciado. Bien, entonces, si no hay alguna otra pregunta, nosotros llegaríamos hasta aquí. Voy a colgar ahorita en plataforma este material en donde está esa parte de las medidas de centralización y para que ustedes lo descarguen y lo revisen. Ahorita pues prácticamente pues nos queda, digamos, media hora de clase, ¿verdad? Nos queda media hora de clase, voy a subir eso ahorita a plataforma, ustedes lo descargan, me escriben hola en plataforma para la asistencia de ahora y ustedes revisan ese material, revisan los ejemplos, ya hemos estado hablando de eso, revisan los ejemplos y pueden practicar con los ejercicios. Vean, ejercicio ya de esa parte ya no voy a dejar. Para practicar ustedes pueden, digamos, hay tablas que tienen bastantes datos, ¿verdad?
Entonces si quieren encontrar media, pues les va a costar un poquito, así que ustedes pueden de alguna forma eliminar algunas clases, digamos, de esas tablas y ubicar para datos para que no les cueste mucho, ¿verdad? Bien, entonces llegamos hasta aquí, voy a hacer eso, voy a consultar cómo enviarles las notas, voy a arreglar eso lo más pronto posible, voy a continuar calificando para pues entregarle las notas, ¿verdad?